nosotros es un privilegio contar con Fernando Aquino, un colega, un amigo muy especial y que nos place sobremanera el que esté aquí esta mañana en Levántate New York. Bienvenido, Fernando, al espacio Levántate New York. Muchas gracias de estar aquí levantándome con ustedes. Es un placer para mí estar aquí. Para nosotros es el placer que estés aquí. Sí, muchas gracias. Y felicidades, ¿verdad? Mañana es el Día de los Periodistas. Sí, sí, mañana es martes 5, mañana es martes 5, ¿verdad que sí? Sí, mañana es martes 5. Y iniciemos por ahí entonces. Mañana es martes 5, lo celebramos en la República Dominicana, pero evidentemente lo que estamos aquí también celebramos el Día del Periodista. ¿Cómo ves tú la profesión del periodista aquí en Estados Unidos, muy específicamente en el área de nosotros, los dominicanos que estamos aquí haciendo o queriendo hacer periodismo? Bueno, la profesión de periodista, o el periodismo o la comunicación ha estado evolucionando, está enfrentando un gran reto. Se ha estado transformando y ya no tenemos un Walter Cronkite, por ejemplo, que fue calificado como la persona más confiable durante un periodo largo de tiempo en los Estados Unidos por ser periodista, porque el periodismo ha tenido una incidencia enorme en cómo se distribuye el poder y cómo se aplica el poder y cómo se condena al que viola las normas, etcétera. Sin embargo, eso ha cambiado muchísimo y ahora mismo, recientemente se hizo una encuesta, sobre todo alrededor de Donald Trump, sobre qué pensaba la gente sobre los medios de comunicación, y las 2/3 partes de los encuestados dijeron que los medios de comunicación eran los principales enemigos de la sociedad. Entonces, cuando vemos eso, sabemos que estamos ante una situación bien difícil, bien difícil. Entonces, yo creo que el periodismo ahora mismo está pasando por una prueba, definitivamente, porque el peor enemigo de la sociedad no es el periodismo. El peor enemigo de la sociedad ahora mismo es las noticias falsas. Porque las noticias falsas producen elementos de poder. Y los periodistas ahora mismo que, como Walter Cronkite, por ejemplo, fueron el filtro entre el poder y las masas, por ejemplo, ahora tienen que competir con las noticias falsas. Y no es que el periodismo ha dejado de hacer su trabajo, sino que ahora mismo es muy difícil hacer su trabajo, porque ahora lo único que hay que tener es un celular en las manos para generar opinión. Se habla de la época de la posverdad, en donde lo que importa no son los hechos, sino el carácter emocional de los hechos, el impacto emocional que los hechos tienen. Entonces el periodismo ahora mismo está en una transformación muy difícil, un gran reto hacer periodismo ahora mismo, porque estás compitiendo con las emociones del público, y esto se está traduciendo en el balance de los poderes, porque tú ahora mismo ves figuras como Donald Trump, ¿verdad?, que es una figura central de la época de la posverdad. Un hombre que se documentó haberle mentido al público, creo que fueron unas 10,000 veces. Creo que fue el Washington Times que hizo ese experimento. Y sin embargo, la mitad de los que votaron por este país votaron por él. ¿Y en qué condiciones? Entonces eso es lo que está enfrentando el periodismo ahora mismo. Es un asunto muy difícil que está por verse cómo irá a parar, porque eso cae dentro del marco vamos a decir, el marco filosófico del relativismo. O sea, donde todo es relativo. Hay que analizarlo en base al contexto. Ya no estamos hablando de que un hecho es tal porque es así, sino porque vamos a ver cómo fueron las circunstancias, vamos a ver cuál fue el contexto. Entonces, no hay verdad. ¿Dónde está la verdad? Y entonces, ese es el reto que tiene el periodismo ahora mismo. Pero, hablando de eso, una de las críticas que se le ha hecho al periodismo en los Estados Unidos es que se ha convertido de información en producto. Y que en los años 90 la concentración de los medios de comunicación en grupos económicos convirtió la información en un producto de compra y venta. Yo tengo información y yo la vendo al mejor postor.
Inclusive la guerra de Ucrania ha sido un ejemplo increíble en términos no solamente de el enorme cantidad de noticias falsas a partir de medios considerados tradicionales, que no vamos a mencionar nombres, e inclusive hasta la prohibición y el cierre de medios de comunicación porque no tienen, porque están en manos de los rusos y cosas por el estilo. Teniendo en cuenta el carácter necesario del financiamiento para un medio de comunicación versus la conversión de la información como un producto de compra y venta, ¿cuál será el futuro inmediato, mediano o corto plazo de un periodista que quiera, que sea ético, que quiera decir la verdad? Hay espacio para ese tipo de personas, tomando en cuenta que el 97% de toda la información que recibe los norteamericanos vienen de 7 compañías. Sí, fíjate, mira, si los seres humanos fueran ángeles, no hubiese necesidad de Sí, de gobernar, ni de poner reglas, ni de eso. O sea, obviamente que la propaganda siempre ha existido. O sea, la propaganda siempre ha existido, e inclusive la manipulación de los gobiernos y de los imperios siempre ha existido. Pero existía de una forma limitada con esos filtros. Porque en la época, por ejemplo, el Walter Cronkite, que fue el hombre más confiado de América, que la gente confiaba en él como periodista, porque era un hombre objetivo, y trabajaba para CBS, una gran corporación. O sea, realmente tú no vas a eliminar ese elemento, ¿verdad?, comercial del periodismo. Lo que sí había era un filtro, y parece que esos filtros son necesarios porque son parte de las normas. Lo que hay ahora es una masificación de la comunicación, no hay filtro, y cualquier persona puede agarrar un celular y crear una gran controversia. Entonces, ahora los gobiernos están compitiendo con las noticias falsas. Las noticias falsas ahora están saliendo de muchos estados. ¿Y qué está pasando? Eso tiene graves consecuencias, porque cuando una figura se hace en base al apoyo popular a través de los medios sociales, por ejemplo, entonces esa figura tiende, por ejemplo, a no respetar las instituciones, a no respetar la institucionalidad. Vemos lo que está pasando en El Salvador ahora mismo, por ejemplo, con este muchacho, ¿verdad?, con Bukele. O lo que pasó con el mismo Trump, que quiso eliminar la norma de transición pacífica del poder, ¿sí?, porque él se siente que está por encima de las instituciones, porque tiene una conexión directa con un medio que ha creado. Entonces, es verdad que siempre ha habido un interés corporativo, pero parece que ese interés corporativo hace falta un muro de contención entre el poder y las masas. No es lo ideal. Ese muro de contención, ¿quién lo controla? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo controlaba antes? Bueno, o sea, ahora mismo está difícil contestar esa pregunta, porque ahora mismo lo siguen controlando las grandes potencias, los estados. Por ejemplo, China tiene una gran maquinaria de desinformación en el mundo. China es uno de los países más corruptos en el mundo. Sin embargo, emerge como una gran potencia y está adquiriendo esa reputación, porque muchas veces la reputación no se ve las cosas que tú haces para llegar ahí. Lo mismo Estados Unidos, cómo llegaron, o sea, explotando mucha gente, estableciendo una relación de explotación con países, por ejemplo, de América Latina, y manejando esa maquinaria de control de los medios de comunicación y la propaganda. Entonces, siempre alguien lo va a controlar. El gran problema es que ahora mismo el ser humano, las masas, no tienen la educación suficiente para manejar ese bombardeo constante de información. Y los periodistas como ustedes, por ejemplo, que están tratando de hacer un trabajo objetivo, ¿verdad?, que ya no puede ser, porque hay que tomar partido. Claro. ¿Cuál es el partido que hay que tomar? Bueno, quizás el partido de la institucionalidad, que no es perfecto, pero es lo mejor, porque sabemos que cuando no se respeta la institucionalidad, terminamos con el autoritarismo, terminamos con los regímenes totalitarios, terminamos con los dictadores, que le son muy apetecibles a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está apelando a sus emociones. Cuando una gente viene y le dice, bueno, vamos a cortar la cabeza a todos los corruptos, vamos a eliminarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a invadir el Senado, vamos a chapear. Vamos a chapear, y todo el mundo, ¡güey! Y entonces después vienen las consecuencias, porque está demostrado que son las instituciones las que son capaces
de sostener a largo plazo la sostenibilidad de un gobierno. Entonces, yo creo que ese es el reto del periodismo, porque el periodismo siempre ha estado asociado con el poder. Siempre ha estado asociado con el poder. Y ahora el poder está convulsionado. No se sabe en manos de quién va a caer ahora mismo, excepto, sobre todo para las potencias autoritarias, los regímenes autoritarios, como China, por ejemplo, tienen más control sobre estas cosas, y como Rusia, porque ahí no hay un proceso deliberativo, ¿verdad? O sea, ahí hay una persona que dice por aquí que nos fuimos y por ahí nos vamos. Sin embargo, hay un aumento disculpen, en cuanto a la tecnología se ha crecido bastante, pero entonces la credibilidad, ¿entiende usted que está en crisis? A menos de que todos tenemos acceso a comunicarnos desde ahora. Bueno, estábamos hablando ahora mismo con el señor Gatón desde España. Hay un acceso abierto en la tecnología, pero en cuanto a la credibilidad de lo que se dice. Sí, hay una crisis enorme. Miren lo que pasó con el coronavirus, señores. El problema es que todavía existe correlación, por ejemplo, si usamos las máscaras, si no las usamos, un político diciendo esto, otro diciendo otro. O sea, no se están respetando las normas. En ese caso, ¿cuál es la norma? La ciencia. La ciencia es la que siempre nos ha dicho sobre una enfermedad, y es la que siempre nos ha dicho hay que ponerse una vacuna para curar el polio, o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Todo eso se ha ido a pique, porque ahora mismo cualquiera es un experto. Ahora mismo cualquier persona agarra un celular. Antes los efectos especiales hacían las películas de Hollywood y después y la gente con presupuesto, ¿verdad? Ahora cualquiera agarra un celular y puede hacer efectos especiales. Ahora hay una tecnología que se llama el Deep Face, por ejemplo, que es que te pueden poner a cualquiera de ustedes, lo pueden poner en un video sin ni siquiera haberlo nunca visto ustedes personalmente. Okay. Te pueden poner a hacer lo que sea. Sí. Hacer lo que sea. No es cierto, es cierto. Sí. O sea, pero, profe, entonces, un momento, quiero explicar por qué yo le digo profe. Ajá. O sea, Sí, él fue mi profesor en el diplomado que hicimos aquí sobre geopolítica mundial. Y él le tuvo la parte de introducirnos a nosotros sobre la historia de los Estados Unidos. O sea, dejemos la geopolítica por ahí, la cosa, porque que son tantas cosas que queremos conversar. Y el profe fue candidato a concejal, fue que usted fue. Sí. Por el distrito 14. Por el distrito 14, y queremos hacerle preguntas que siempre nosotros hacemos, que es sobre nuestra comunidad. Okay. Profe, por aquí hemos desfilado una diversidad de personas y todos tienen en común lo siguiente: la incapacidad de la comunidad dominicana de convertir su poder potencial en la política de los Estados Unidos, incluyendo también la política de la República Dominicana, está fundamentada en la desunión y en la falta de una agenda que nos permita a nosotros avanzar. Usted que conoce profundamente la política tanto de la República Dominicana como la de aquí, y profundamente conoce esta comunidad, ¿cuál sería su experiencia en las elecciones pasadas? ¿Cuál sería su decir en esa área? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Y cuál es la creación de nuevo liderazgo? ¿O si los liderazgos actuales están haciendo su trabajo? Sí. Bueno, mira, yo pienso que la comunidad dominicana ha avanzado mucho políticamente en comparación con otras comunidades. Y no solamente con otras comunidades latinas, sino con otras comunidades en sentido general. Estamos ahora mismo en un universo diverso. La ciudad de Nueva York es una ciudad muy diversa y en donde hay que competir con otros grupos que ya tienen el poder para poder alcanzar ciertas metas. Lo que pasa es que el empoderamiento de una comunidad es por etapas. O sea, por ejemplo, en las comunidades cuyas comunidades, cuyo grupo mayoritario nació fuera de este país, por ejemplo, el grupo activo políticamente, muchas veces la meta es que llegue uno, y que ese es el primero, y que llegó el primero, y que eso que lo otro, y en llegar, y no solamente eso, pero bueno, en sentarse en la mesa, y ya eso es importante. En sentarse en la mesa. Y después hay otro proceso que es un proceso que puede tomar mucho tiempo, que es el proceso del empoderamiento real. Porque, acuérdense, señores, que el gobierno, aquí tú puedes tener un gobierno, tú puedes mandar a la legislatura
y al gobernador a unas vacaciones de 3 meses y el gobierno sigue funcionando. Porque hay una burocracia que se ha creado para eso y muchas veces el gobierno lo que exige no es ni siquiera talento. El gobierno muchas veces lo que exige es mantenimiento. Porque el gobierno sigue funcionando y va a seguir funcionando. Okay. Entonces, ya hay una maquinaria establecida que tiene décadas ahí que funciona y que para tú penetrar esa maquinaria y hacerla funcionar un poquito para ti, eso puede tomar tiempo y mucha capacidad también. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la comunidad afroamericana, que tiene muchísimos años y que ahora está en una nueva ola de empoderamiento ahora mismo. Ahora mismo la comunidad afroamericana tiene al alcalde, tiene al defensor del pueblo, ¿verdad? De Public Advocate. El presidente de Bronx. Tiene la presidenta del Bronx, Vanessa. Tiene el presidente de Queens. Tiene el vicegobernador. Tiene la fiscal general. Tiene el jefe de la Asamblea Estatal. Tiene la jefa del Senado Estatal. Solamente la gobernadora. Y la jefa de la policía también. Sí, solamente la gobernadora y el contralor de la ciudad de Nueva York. Solamente esos dos no son afroamericanos. Sin embargo, yo te aseguro a ti que dentro de la comunidad afroamericana tiene que estar ocurriendo esta misma discusión. ¿Se está empoderando la comunidad afroamericana realmente? Probablemente mucho más que la comunidad dominicana. Pero el poder es mucho más que llegar. Hay una serie de agendas, hay una serie de accesos que hay que tener para tener poder real. Yo creo que la comunidad dominicana se ha ido empoderando, es un proceso largo, está aprendiendo sobre cómo funciona el gobierno, está penetrando ciertos círculos y hay que seguir trabajando. Ese es mi criterio sobre eso, hay que seguir trabajando. O sea, usted no ve el futuro de la comunidad dominicana pesimistamente, como vienen muchísimas personas acá, sino que usted ve como parte de un proceso histórico porque han pasado otras comunidades y que nosotros estamos en cierta forma avanzando. Al contrario, nosotros deberíamos estar celebrando porque el nivel... Mira, ahora mismo hay 6 dominicanos que son miembros del Consejo Municipal, que es un hemiciclo de 51 personas. ¿Okay? 6 dominicanos. La comunidad dominicana tiene paridad ya con su población con edad de votar. ¿Ok? Eso no lo ha logrado casi ninguna comunidad aquí en Nueva York. Y te lo estoy diciendo yo, que esa es mi tesis doctoral. ¿Entiendes? Es decir, perdón, para ver si te entiendo, es decir, los que están colocados en estas posiciones, sobre todo los concejales, han sido electos básicamente por los que son nacidos de aquí. No, por las personas que pueden votar. Sí, pero digo que pueden votar dominicanos. El porcentaje de dominicanos que viven en la ciudad de New York corresponden con su representación porcentual en la asamblea de la ciudad de New York. Sí, en los gobiernos. En los gobiernos. En los 3 gobiernos, ¿verdad? Pero acuérdate que esa fue una de las desventajas que nosotros hemos tenido que ir superando, que es que mucha gente no nació aquí y tuvo que primero superar las barreras del idioma y superar las barreras del know-how de la política y superar las barreras socioeconómicas, por ejemplo. O sea, es una comunidad que ha tenido un éxito enorme en apenas 30 años, porque el primer representante lo obtuvimos, que fue Guillermo Linares, en el año 1991, al final, pues entró en el 92. Entonces, en 30 años, esta comunidad tiene paridad de representación electoral, vamos a decir, en representación en el gobierno, con la cantidad de votantes que tiene, personas en edad de votar. Entonces, eso es un avance enorme. Ahora, que eso se traduzca en el empoderamiento que las personas quisieran, eso va a tomar tiempo, porque quien gobierna muchas veces no es el que está sentado allí en una mesa, sino una estructura burocrática que tiene cientos de años establecida, y por eso que cuando la gente dice, bueno, por eso cuando tú vas a un motor vehicle, por ejemplo, ¿a quién tú ves? O cuando tú vas a una oficina del gobierno, ¿a quién tú ves? Bueno, eso es un proceso largo, pero la comunidad dominicana se está empoderando. Por ejemplo, aquí hay miles de dominicanos en la policía de la ciudad de Nueva York. Aquí hay los dominicanos son uno de los grupos más importantes en las universidades del estado de Nueva York, por ejemplo. ¿Okay? Están
estamos en todas partes. Es un proceso, y en términos políticos, que es uno de los más visibles, y por eso siempre se están evaluando, ninguna otra comunidad puede decir que ha llegado tan rápido como ha llegado la comunidad dominicana. Ninguna otra. A los puertorriqueños les dio mucho más trabajo, mucho más, llegar a donde llegaron que lo que le ha dado a los dominicanos, sin tener la desventaja, por ejemplo, de la ciudadanía, de la falta del estatus migratorio. Sí. Pero por lo menos los puertorriqueños tienen una universidad. Los dominicanos no hemos llegado a esa parte todavía. Bueno, ¿desde cuándo están los puertorriqueños aquí? Desde finales del siglo antepasado. Sí, pero yo digo, asumiendo esa cuota y realmente que la participación de los dominicanos en las universidades también es, entonces, ¿quién? Como estudiantes. Como estudiantes, exactamente. El de los puertorriqueños es otro. Sí. Aquí. Sí. Bueno, los puertorriqueños están aquí. Sí, son independientes. Los puertorriqueños han participado activamente en las guerras mundiales, defendiendo a los Estados Unidos. Están aquí en masa desde los años, finales de los 30, principios de los 40, en masa. Fernando, ¿y cuál es el mensaje entonces para los dominicanos, los líderes, como le llamamos, los líderes dominicanos, que mantengan este hilo y estas conquistas que ha tenido la comunidad dominicana? Atacar al clientelismo. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros venimos de una cultura políticas muy clientelistas, nepotistas, unos vicios que traemos de allá del Caribe, que hay que buscar la manera de eliminarlos, o por lo menos de irlos subsanando poco a poco, ¿verdad? Tratar de aprender más cómo funciona el gobierno, y tratar de elevar el discurso hacia un empoderamiento real, porque ya no estamos en la etapa de que lo que necesitamos es que fulanito diga que fue el primero, ni que ni nada. Todo eso es importante, ¿verdad? La tambora, el merengue, todo eso es importante, pero yo creo que estamos un poquito más allá. ¿Tú sientes, como Fernando Aquino, que parte de lo que se llama maquinaria obstaculizó la llegada de Fernando Aquino hacia la posición 14 por el concejal? Yo no lo asumiría como algo personal. Por estas mismas rebatiñas y... No lo asumiría como algo personal. La política es una competencia, ¿verdad? Es una actividad en la que uno sabe que uno va a enfrentarse a poderes y a intereses que pueden tener distintas motivaciones, ¿verdad? Entonces, no se puede ver como que una persona fue obstaculizada, porque quien tiene el poder nunca lo quiere soltar. Ni siquiera compartir. Ni se lo quiere soltar a alguien que pueda sobresalir mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, hay mucho egoísmo en la política, y eso ya es parte de la naturaleza humana, señores. Fernando, se ha hablado también de todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Pero aquí hay personas que han venido y han dicho que se ha elevado la calidad del inmigrante dominicano aquí en la ciudad de Nueva York, porque tiene mayor acceso a las universidades y ese tipo de cosas. ¿Es eso cierto? ¿O qué te parece? Sí, es cierto, pero no ha sido automático. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la gente se quejaba, porque el Instituto de Estudios Dominicanos hizo un estudio en donde se demostraba que la comunidad dominicana era una de las comunidades más pobres. Y era cierto en ese momento, y sin embargo sale mucha gente protestando que eso no es mentira, por el orgullo, por esto que lo otro. Pero, ¿y cómo va a ser una comunidad rica si acaba de llegar inmigrantes que no saben o no conocen el idioma, o sea, que tienen que coger los peores empleos, etcétera, etcétera? Y la comunidad pasó por ese centro y se ha ido empoderando, ha ido conociendo el sistema, y sí, la comunidad, acaba de salir un estudio, ¿verdad? También del Instituto de Estudios Dominicanos, que refleja esa mejoría. La comunidad, el poder económico de la comunidad dominicana ha mejorado bastante. Y el factor educación ha influido muchísimo, porque los dominicanos están demostrando que están en masa yendo a las universidades. Están interesados en estudiar. Al crecimiento. Yo lo he visto eso. He estado dando clases, por ejemplo, en Lima en los últimos 7 años. Hay una gran presencia dominicana de estudiantes.
Profe, algunas personas sugieren o dicen de que ha habido una creación de una maquinaria electoral dominicana. Y con diferentes opiniones. Cierto que existe, que por primera vez tenemos una maquinaria electoral dominicana, que esa maquinaria es cierto que existe y usted lo ve eso como un paso positivo o negativo dentro del desarrollo de la misma comunidad. Yo no diría que sí es una maquinaria electoral dominicana. Yo creo que hay una maquinaria en Washington Heights. Porque si tú, por ejemplo, ves en Brooklyn, que se acaba de elegir al primer dominicano presidente del condado, Antonio Reynoso, no creo que se pueda mezclar con ese otro grupo, ¿verdad?, que está en Washington Heights. Por ejemplo, aquí en el Bronx han sido electas varias personas que tampoco forman parte de eso. O sea, yo creo que sí se puede hablar de un empoderamiento dominicano, por ejemplo. Porque también, si tú te vas a Queens, cuando el fenecido Peralta estaba allí y Yulisa Ferreras también estaba ahí, tampoco eran parte de eso. Entonces, sí hay y eso es lo importante, que no se trata de un grupito ni de una persona, es que la comunidad dominicana entiende de política, le gusta la política y sabe hacer política y se involucra, ¿entiendes? Entonces, sí hay un empoderamiento dominicano. Creo que hay algunas personas, que se han empoderado, se han destacado, como por ejemplo Adriano Espaillat, que se ha destacado y ha sido muy exitoso. Se ha impuesto en Washington Heights exitosamente, ha logrado escalar las más altas posiciones, pero yo no diría que hay una maquinaria puramente dicha dominicana, sino que la comunidad dominicana se ha empoderado y ha demostrado que le interesa la política más que a otras comunidades. Y la recomendación en ese mismo marco, para los dominicanos que estamos en el exterior, es decir, lo idóneo es que participemos activa y decididamente en la política local, o lo hacemos como lo hacemos los dominicanos, que estamos un pie aquí y el otro allá, y la política de la República Dominicana se refleja en una forma sustancial aquí también. ¿Cómo manejar esa dualidad? Bueno, es un debate viejo, es un debate que yo creo que forma parte de la misma naturaleza del dominicano transnacional, ¿verdad? Es una persona que le interesa la política, pero tú participas en la política cuando la conoces. O sea, muchas veces te entusiasma. Uno de los elementos que se trajo a Washington Heights durante la campaña de David Dinkins, por ejemplo, fue que le introdujeron la tambora, el merengue y la carroza y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay una evolución. El dominicano está evolucionando a entender ambos sistemas, porque no se le puede quitar tampoco, señores. El mundo ha cambiado, ya es el sistema, ese mundo del realismo de entre los estados y que las fronteras son del Estado-nación, las cuatro paredes. Eso ha cambiado, señores. Ya hay una ciudadanía global. De hecho, Dominicana está obsoleta con el muro que quiere hacer. Existe la doble ciudadanía. Ya la gente, ¿por qué no la gente puede involucrarse aquí y allá? ¿Por qué no? Si vivimos aquí y allá, o sea, y vivimos no solamente en la mente, sino de hecho en la realidad, aportando nuestros recursos, llorando a nuestros muertos cuando se mueren, ayudando a los enfermos, viajando, participando en las alegrías aquí y allá. Entonces, ¿por qué no participar en la política aquí y allá? Fernando, hay un elemento que ya salimos un poquito de esto, y es la violencia que está viviendo la ciudad de Nueva York principalmente en este momento. Aunque en Estados Unidos hemos visto la violencia en diferentes lugares, pero aquí es preocupante para los ciudadanos y para las autoridades la explosión de violencia que está pasando en Nueva York. Eso es una de las cosas que hay que analizar en el marco del efecto que tiene la desinformación. Por ejemplo, porque la violencia ha aumentado en los Estados Unidos a raíz de la pandemia. Se sabe que la pandemia ha tenido un gran impacto en el estado mental de la sociedad. Y esto ha exacerbado muchos comportamientos, ¿verdad? Y también eso, en el caso de Nueva York, se combinó con algunas cosas que ocurrieron a nivel local en relación al vínculo entre la policía y las autoridades ejecutivas de ese momento, la administración de Bill de Blasio,
ahí ocurrió un gran problema, ustedes lo saben muy bien. Entonces, todas esas cosas se han combinado, la violencia definitivamente que ha aumentado, porque lo podemos ver, lo estamos viviendo el desorden que hubo, el descuido, la pandemia, todo eso se mezcló, ¿verdad? Y definitivamente, pero no es una violencia, en el caso, por ejemplo, de los homicidios, que se pueda ni siquiera ni remotamente comparar a lo que ocurría, por ejemplo, en los 90 ni en los 80, ni remotamente, porque todavía no creo que se ha pasado de 600 homicidios aquí en los últimos años, por año, no creo. Si se ha pasado con muy poco. Y en aquella época están matando 3.000 y pico anuales. 2.000, 2.500, etcétera. O sea, ni remotamente. Sin embargo, es importante que la sociedad los rechace. Pero hay una combinación de cosas. Yo pienso que es lamentable que eso se esté debatiendo dentro del marco, por ejemplo, de algunos aspectos que tienen que ver con ganancias que se hicieron en términos de derechos civiles. Porque nosotros estamos conscientes de que este es un país racista, ¿ok? Este es un país racista. Aquí inclusive los sistemas migratorios son racistas, ¿okay? El trato a los ucranianos versus el trato a los haitianos. Sí. Y correcto, no solamente, o a los cubanos. O a los cubanos. Por ejemplo, que nada más tienen que llegar a una piedra. Entonces, aquí ha existido una opresión histórica de las comunidades afroamericanas y latinas que han tenido que pagar los platos rotos. Esas famosas leyes Rockefeller, esas sentencias mandatorias, por ejemplo, ¿quiénes la cumplían? Ahora mismo las cárceles, más del 90% de las personas que están ahí son hispanos y negros. Fernando, de mi parte, la última pregunta para cerrar. ¿Cuál es tu visión como político de cuál va a ser el futuro en este momento de la política para estas elecciones que se aproximan en el mes de noviembre del Partido Demócrata y Republicano? ¿Se fue a pique el demócrata? Yo diría que se fue a pique. Yo diría que, bueno, la historia nos revela que la población tiende a alternar. O sea, eso le pasó a Clinton, eso le pasó a Bush, eso le pasó a Obama, eso le pasó a Trump. O sea, que eso pase otra vez no sería nada extraordinario tampoco. O sea, no vamos a exagerar. Si no hubieran estas circunstancias atenuantes del asunto del conflicto de Ucrania y Rusia. Pero es que siempre va a haber algo. Siempre va a existir algo. Y yo creo que el gran problema aquí, político de este país, está dentro del Partido Republicano. Porque que cambien los políticos es lo que yo decía al principio. El sistema resiste todo eso. Yo no me acuerdo cuál fue el de los fundadores de este país que dijo que este país había sido inventado por genios para que pueda ser manejado por estúpidos. También inventado que hasta estúpidos lo puedan dirigir. O sea, ok. Eso lo digo, estoy parafraseando, pero es así, y esa ha sido la historia de este país. Entonces, el problema está en el Partido Republicano porque aparentemente Trump lo tiene secuestrado. O sea, porque los republicanos se han escondido como gallinitas, la élite republicana, le han cogido un pavor a Trump que no quieren salir. Entonces, el equilibrio que se ha sostenido en este país con las fuerzas, con el balance que el Partido Republicano y el Partido Demócrata le han proveído a la gobernabilidad del país, está en riesgo ahora mismo. Y eso ha venido ocurriendo durante un tiempo, porque ¿sabes? La revuelta que hubo dentro del Partido Republicano con el Tea Party, que eligieron a los 20 y tantos de esos representantes, la revuelta que ha habido dentro del Partido Demócrata con los socialistas. O sea, hay movimientos dentro de esos partidos, pero muchas veces esos movimientos son absorbidos por el partido. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de Trump, eso no ha ocurrido. Trump sigue siendo la principal fuerza dentro del Partido Republicano y eso es peligroso. Hay una crisis de liderazgo tanto aquí como en República Dominicana, porque vemos, por ejemplo, en Dominicana que se elige en las elecciones lo menos malo. No tratamos de elegir lo mejor. Y creo que aquí, viendo lo que usted dice, también hay una crisis entonces de liderazgo en Estados Unidos. Sí, hay una crisis de liderazgo definitivamente y eso
tiene que ver con que muchos grupos se enquistan en el poder y no quieren soltar. Y es difícil. Profe, el sistema de dos partidos en los Estados Unidos ha existido desde su fundación y ha sido la columna dorsal, el sostenimiento del sistema político en los Estados Unidos. En las elecciones pasadas, la Ocasio dijo algo sobre lo que usted dijo del grupo de izquierda, que en cualquier país del mundo, menos en los Estados Unidos, ella y Biden hubieran estado en dos partidos diferentes. Okay. Y ahora vemos que la cúpula dirigencial del Partido Republicano y Donald Trump, indudablemente que hubieran estado en dos partidos diferentes. Okay. La pregunta es la siguiente: ¿estamos nosotros por primera vez frente a la posibilidad del rompimiento del bipartidismo en los Estados Unidos o una transformación definitiva del proceso del sistema electoral norteamericano? Creo que es muy pronto para predecir eso, porque estamos hablando de un hecho que está basado en una persona. O sea, porque yo no creo que lo de Trump vaya más allá de él. Más allá de él. Creo que fuera de lo que él pueda hacer, ahí no se puede hablar de nada más. Pero Ted Cruz lo está intentando. Sí, pero yo no creo que Ted Cruz tenga la popularidad. El mismo hecho de que él se haya doblado como... Todo el mundo. Sí, o sea, Ted Cruz era un tipo que decía pestes de Donald Trump hace 2 o 3 años. Sí, y Trump decía de él. Entonces ahora está, o sea, yo no creo que Ted Cruz tiene ninguna credibilidad en este país. Ni tenga el carisma que tiene Trump. Porque Trump es una persona con mucho carisma. Es una persona que le llega a la gente, por el motivo que sea, pero le llega. Sus actos malos gustan. Definitivamente. Entonces, yo creo que, porque aquí ha habido... por ejemplo, en el caso de Perot, sacó muchísimos votos Sí. como tercer candidato. En el 92. Sí, sacó muchos votos. Pero aquí los partidos están estructurados. Que acuérdense, señores, que los partidos, tanto aquí como en República Dominicana, son instituciones privadas. Y la gente muchas veces no piensa en eso. Los partidos son instituciones privadas, que son manejadas por élites, por grupos. Y están diseñados para que esas élites se mantengan en ese control. Entonces, por eso creo que sería muy difícil que haya una transformación en donde se abran los partidos en donde se bifurquen los partidos en diferentes fuerzas. Lo que sí ellos hacen es absorber grupos. Sí, eso ha ocurrido. Ocurrió en el Republicano, ocurrió en el Demócrata. Sí, en los años 30, el Partido Socialista, aquellos que tuvieron, el Partido de los Trabajadores, que llegó casi un 25% de y los terminan votos, diluyéndose ahí. Fernando, ya para cerrar, ¿qué esperamos de Fernando? ¿Cuáles son esos planes inmediatos? ¿Volverás a la política con alguna posición? Yo siempre he estado en la política. No, aspirando, digo yo. No se puede descartar nada. Yo soy una persona que siempre he estado interesado por el bienestar de la comunidad, siempre he estado interesado en los temas que pueden ser relevantes para nuestras comunidades, y yo no puedo renunciar a eso porque eso soy yo desde Esa es tu esencia. desde que tengo uso de razón. Así es, señores. Gracias, Fernando, por habernos dispensado este tiempo, un profesional de la comunicación, justo invitado en el marco de este mes del periodista de la República Dominicana, que celebramos el día de mañana, martes. Fernando, gracias por habernos dispensado este tiempo. Tú eres un dominicano a emular, de esos que nos gusta compartir la patria. Bueno, felicidades, felicidades. Señores, a usted vamos a nuestra primera pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta para esta parte final de su espacio Levántate New York. No se mueva, ya volvemos.